Le damos muchas gracias al Señor porque en su amor, en su misericordia, nos ha permitido una vez más el Señor estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Dios bendiga a los hermanos que se acercaron para traer la leñita. Dios bendiga al hermano Jorgito, la pastora, cada uno de los hermanos que se acercaron a traer la leñita. Reciban las bendiciones. La palabra el Señor manda, dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos a estar alabando el nombre del Señor. En Jesús creamos alrededor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. Gloria te morir, y que la gracia del Salvador siempre lo vivir. Cuando en las luchas falta la fe, fallece, en internet, así que vamos a tratar de ir a lo que nos interesa, que es la palabra del Señor y de el poder y la virtud del Espíritu Santo sea sobre ellos, también sobre la hermana Yayi, la hermana Isabel Sepúlveda desde Villa Mercedes. El Señor le llene de su divina y santa gracia y sea bendecido el hogar de la sierva del Señor. Le damos muchas gracias a Dios por su misericordia, por su divino amor. Si tiene, hermano, allí la Biblia a mano y quiere seguir la lectura, lo que vamos a estar trayendo en esta hora, es la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Después, llamó y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas.
y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonios a ello. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, hermano querido, cuando nosotros podemos ver en este relato cómo el Señor ya nota que aquellos, sus discípulos, vemos que había llegado él, recuerdan que había llegado a Nazaret, y allí en Nazaret no le quisieron honrar como debían al Señor, ni su familia, ni su madre, ni sus hermanos, ni la gente de Nazaret, aunque reconocían, se admiraban de la doctrina del Señor, de la facilidad de palabra, sabiendo que había ejercido el oficio de carpintero y que no había podido estudiar la Torá, pero sin embargo quedaban admirados cuando le oían. Y en esto cada uno de nosotros podemos ver, con la misericordia del Señor, él había llegado allí a Nazaret con sus discípulos. Al ver que el Señor allí en Nazaret no era aceptado, entonces dice que recorría las aldeas enseñando. Esto, hermano querido, recorría las aldeas enseñando. Recuerde que el Señor dice que llamó a los 12. Los 12, hermano querido, al Señor. Él recorría las aldeas de alrededor enseñando. Enseñaba en la sinagoga y estaba preparando a sus discípulos para lo cual él los iba a llamar. Porque la palabra del Señor dice que los envió de 2 en 2. Qué lindo, hermano querido, la unidad en el Evangelio. Qué lindo la unidad en los términos de nuestro amado y bendito Dios. Vemos como el Señor dividió la unidad que era el día y creó de esa unidad 2 unidades más, no medias unidades, sino 2 unidades que llamó día y llamó noche. Pero la unidad, el tiempo, no lo varió. Acá vemos que él había recorrido las aldeas de la ciudad de Nazaret y todas las aldeas de alrededor enseñando. Recuerdan que él había caminado desde Capernaum, esos 30 y tantos kilómetros que hay de distancia, y había llegado allí a su hogar y allí no le habían recibido. Entonces él se dedicó a recorrer las aldeas y a medida que en las sinagogas enseñaba, también le enseñaba a sus discípulos cómo debían expulsar demonios. También le enseñaba a sus discípulos cómo debían ungir con aceite. Y esto es lo lindo, hermano querido. El pueblo de Israel sabía bien que el aceite de la unción era algo que no se podía repetir. El aceite de la unción únicamente tenía que ser usado para la unción. No se podía emplear en otra cosa que no fuese la unción. Por eso es que nosotros, cuando vemos, cuando se consagraba ese
varón al servicio del Señor, debían ungirle con aceite. Y el aceite de la unción era únicamente para eso. No se podía utilizar para otra cosa. Era el aceite de la unción ceremonial. La palabra del Señor lo describe allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, del verso 23 en adelante, les dice: tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250 y de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Vemos entonces, hermano, que el aceite que se usaba en la unción no era cualquier tipo de aceite, ni a cualquiera se le permitía hacerlo. Dios lo tenía muy prohibido. El aceite de oliva virgen siempre se usó como un suavizante de las heridas, siempre. Eso desde siempre lo usaron al aceite. Por eso es que cuando ellos llegaban y había algún enfermo en la casa, pedían del aceite que había allí en la casa. No es que ellos viajaban con un recipiente con aceite, sino que había aceite en las casas donde ellos viajaban, donde ellos llegaban, porque por lo general, hermano querido, la palabra del Señor nos enseña que las lámparas de esa época eran todas a aceite, los más humildes a grasa, pero la mayoría era de aceite. Por eso es que el aceite no faltaba prácticamente, por humilde que fuese un hogar, siempre aceite en las lámparas había. Vemos, hermano querido, que aquí el Señor les da una orden a ellos. Dios hizo un equipo, pero un equipo compuesto por 2 miembros. Allí salieron los 6 equipos, los 12 discípulos del Señor, a cumplir con el mandato del Señor. Hermano querido, y déjeme decirle que Satanás obedeció el mandamiento del Señor Jesús. Satanás le dio órdenes a todos los demonios que debían obedecer lo que los discípulos del Señor dijesen cuando los expulsaran. La palabra del Señor dice aquí que les dio esa potestad, les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos. Esto quiere decir que Satanás le tuvo que decir a todos los demonios los que los discípulos de Jesús digan, ustedes obedecen y hacen lo que los discípulos dicen. Hermano querido, nosotros tenemos que comprender que si Satanás y los demonios obedecen al Señor, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros obedecer al Señor, hermano querido? Si todos los demonios obedecen al Señor, ¿por qué a nosotros que somos creados a imagen y semejanza del Señor, por qué nos cuesta tanto obedecer al Señor? Los demonios lo obedecen, pero el Señor no se dice padre de los demonios. Nosotros decimos que es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, ¿por qué no le obedecemos, hermano querido? Aquí vemos que les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos debían obedecer lo que Juan decía. Hermano, debían obedecer lo que Judas decía. Lo que Judas les ordenaba, debían obedecer. Y nosotros tanto que nos cuesta muchas veces obedecer al Señor. Pero tenemos la gracia, la misericordia, el tiempo de la dispensación para nosotros. Por eso, hermano querido, que dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó, esto le manda a los discípulos, que no llevasen nada para el camino. O sea, que no se hiciesen provisión de ninguna clase, que no se hiciesen provisión de ninguna clase. Dios bendiga, dice la hermana Yayita, amén. El Señor bendiga también a la hermana Yayita, la llene de su divina gracia. Hermano querido, el Señor no es que los mandó a pasar hambre. Pudo alimentar a todo el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. El Señor les quería hacer a ellos depender únicamente de la orden que Él les daba. Les dio una orden y no se preocupen por lo demás. Si Él dio la orden, bueno, no les iba a faltar pan. Si Él dio la orden, no les iba a faltar dinero. Si Él dio la orden, no les iba a faltar vestimenta. Por eso el Señor fue claro. Cuando Él da una orden, hermano querido, nadie puede desdecirla, nadie puede desobedecerla. Le dijo un solo bordón. No debían llevar 2 bordones, uno solo. Un solo bordón. No debían llevar alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y calcen sandalias, le dijo el Señor. Hermano querido, vemos que el Señor hasta en el calzado se fija, hermano querido. Hasta en el calzado, hermano. Ordena el Señor qué calzado debemos llevar cada uno de nosotros. Esto es maravilloso, hermano querido. Y por allí nosotros, si no tenemos un calzado de marca, como que, sí, pero los demás tienen calzado de marca. El Señor dice, ustedes calcen sandalias. No vistan 2 túnicas. No es que se iban a poner una encima de la otra, sino que siempre debían llevar la misma túnica, siempre, siempre. ¿Y cómo los iban a reconocer los demonios a ellos, hermano querido? Fíjese toda esta directiva, un solo bordón, no tenían que tener alforja, no tenían que tener pan, no tenían que tener dinero, tenían que calzar sandalia y tenían que usar siempre la misma ropa.
O sea que no había forma que los demonios se confundiesen. No vaya a creer que el Señor les dijo de que se vistieran de esta forma por querer castigarlos a ellos. El Señor le dijo esto para que los demonios supieran que cuando la orden contra ellos venía dada de una persona que tenía un solo bordón, una persona que no tenía alforja, una persona que no tenía pan, una persona que no tenía dinero en el cinto, una persona que calzaba sandalia, una persona que vestía siempre la misma ropa, ahí debían obedecer. Por eso el Señor les da estas directivas tan claras, tan precisas, tan inequívocas. Dice la palabra del Señor, hermano, en el verso 10, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, donde quiera, en cualquiera, una ciudad, una aldea, una posada, una casa en el camino, donde entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, en un solo lugar. No andar de lado en lado donde sin querer uno puede escuchar algún chisme, donde sin querer, si estoy de casa en casa, puedo escuchar algo que no debo escuchar. No puedo decirle, Señor, tapa mi oído, pero sí puedo obedecer al Señor y quedarme en una sola casa. Quedarme en una sola casa. No andéis de casa en casa. Posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Hay que ser obediente a la palabra del Señor, hermano querido. No obedecer algunas cosas. Obedecer todo lo que el Señor nos manda. Dice el verso 11, hermano querido. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, ahora se da cuenta por qué los llevó él a Nazaret, para que ellos vieran que a él ni lo oían ni lo recibían. ¿Se da cuenta por qué el Señor los llevó a los 12 a Nazaret ahora? La palabra del Señor está clarita, para que no entrase en ellos el desaliento. Recuerdan que esto sucede cuando ellos salen de Nazaret y el Señor comienza a enseñar en las aldeas alrededor, pero también le está enseñando a los discípulos. Esto está más que claro en el modo que muy conciso, pero lo expresa Marcos para que no nos quede duda a nosotros. ¿Qué vamos a decir nosotros? No era así. Hermano querido, los discípulos debían ser obedientes al Señor. No es que salían a tontas y a loca y a hacer lo que querían. Dios bendiga a la hermana Noé, el Señor la llene de su gracia, la misericordia del Señor sea con la sierva del Señor. Hermano, por eso es que cuando nosotros leemos esta partecita y vemos tantos detalles tan municiosos que el Señor les da, ay, ¿por qué, Señor, tan municioso? ¿Por qué hasta te fijas en mi calzado? ¿Por qué te fijas hasta en mi ropa, Señor? Porque hay una orden que los demonios deben respetar, hermano, y ellos la respetan. Ahora, si yo no obedezco la orden del Señor, si los demonios dicen, bueno, este fue desobediente, no está calzando sandalias, está llevando 2 túnicas, tiene dinero en el cinto, ahí ya ellos dicen, a este no lo mandó Jesús. A este no dio autoridad Jesús. Por un desobediente Dios no le da autoridad en su palabra, no le da autoridad. Comprendemos ahora por qué el Señor es tan clarito cuando le da esta directiva a ellos. Dice la palabra del Señor, y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo
que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. Ellos sabían bien, hermano, lo que significaba sacudir el polvo, como diciendo, esto es pecado, esta tierra está en pecado, y no quiero llevar nada de pecado, así que sacudo los pies, sacudo mi sandalia, y me voy sin pecado. Pero eso significa que hay testimonio, el sacudir los pies era testimonio de que estaban en pecado. No vaya a creer que querían bailar, sacudían los pies por bailar. No, sacudían los pies para quitar el polvo que se había adherido a sus sandalias, y ese polvo daba testimonio, y ellos en la obediencia no se iban con el pecado, sino que sacudían sus pies y dejaban testimonio. Y dice la palabra del Señor, hablando el Señor Jesús, que es quien va a juzgar. O sea, esto tenemos que darle el interés y el énfasis que el Señor le da para que podamos comprender. Dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Vemos entonces, hermano querido, que cuando el Señor destruye a esas 5 ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, Seobín y Zoar, cuando las destruye, pero van a ser castigadas. O sea que todo aquello que destruyó el fuego, todo eso, van a levantarse para recibir el castigo. El Señor Jesús lo está diciendo. Él es quien va a juzgar y quien va a decir. ¿Y quién le va a decir que no al Señor Jesús? Dice la palabra del Señor en el verso 12, y se nos está acabando el tiempo, pero vamos a llegar a finalizar con este versículo. Y saliendo, o sea, obedeciendo lo que el Señor les había dicho, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Recuerdan que la predicación de Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado? La predicación del Señor Jesús, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de los apóstoles, de los discípulos, arrepiéntanse. Hay que predicar el arrepentimiento, hermano querido. Hay que predicar, porque si uno no predica el arrepentimiento, la gente puede llegar a creer que Dios se ha olvidado de ese pecado. Y la verdad que el Señor no se le olvida. Por eso es que mandó a sus discípulos que predicasen el arrepentimiento. Dice la palabra del Señor, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Qué lindo es obedecer al Señor, hermano querido. Ponerse en las manos del Señor para obediencia de la palabra del Señor es lo más hermoso que podemos hacer. Hermano querido, esta ha sido esta partecita. Le damos gracias al Señor porque nos permite el Señor poder ir aprendiendo día a día de su palabra. Usted me ha bendecido, yo he recibido esas bendiciones, pero ahora vamos a recibir la bendición que viene de lo alto, hacerlo como Dios manda. Dios bendiga a mi hermana Josefina Márquez allí en Puerto Montt. El Señor le llene de su divina y santa gracia junto con el hermano Juanito. Bendiciones, mi pastor Osvaldo. Recibo las bendiciones de mi hermana Josefina en el nombre del Señor. Y digo, hermano, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén.
Para mi Señor que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén. Oh, gloria y aleluya, amén, 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 amén. Dios bendiga a la pastora Zulma.